Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, es un gusto estar con ustedes aquí en nuestro marco del 36 aniversario de la Escuela de Música de León. Y es un honor presentar en esta ocasión al doctor Alejandro Mercado Villalobos con la charla El Otro México, los excesos en la fiesta pública en León, Guanajuato, durante los dos primeros tercios del siglo XIX. Lo presentamos a través de la dirección académica del Instituto Cultural de León. Y bueno, es un gusto darles la bienvenida a todos los que nos acompañan y a nuestro invitado de honor, el doctor Alejandro Mercado. Con gusto estamos aquí presentando esta charla y los que quieran ir comentando en el Facebook donde nos están escuchando, sus preguntas, sus comentarios, sus likes. Nos gustaría que nos acompañaran sabiendo que están allí con interacciones para al final hacer una sesión de respuestas. No sé si gusta comenzar, doctor. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, te agradezco la gran oportunidad que me das por participar el día de hoy en pues esta charla que es producto de la investigación más reciente que estoy haciendo. Yo tengo ya algunos años estudiando la vida cotidiana, las fiestas, las diversiones. Yo soy originario de Michoacán, pero ya tengo cerca de 7 años viviendo acá en León porque pues, me integré en el 2014 a la Universidad de Guanajuato y mi proyecto de investigación de inicio fue un proyecto sobre la música y la fiesta en Guanajuato. Pero voy a compartir una presentación para entrar en materia y ya vamos platicando. Bueno, ahí está la presentación de lo que quiero compartir el día de hoy. Le he titulado esta charla El Otro México, los excesos en la fiesta pública en León, Guanajuato, durante los dos primeros tercios del siglo XIX. Y bueno, como les venía diciendo, ya tengo pues varios años, cerca de 15 años creo que he estado estudiando estos temas de la música, la vida cotidiana. Yo soy historiador de profesión, pero soy músico de oficio. Hace 34 años he venido tocando la trompeta y desde que estudié la licenciatura en historia, siempre me interesaron estos temas de la música, obviamente por mi oficio de músico. Siempre me interesó saber cómo eran las músicas en la historia de este país, sobre todo las bandas de viento, porque yo empecé con bandas de viento. Y mi primera investigación se llamó Los músicos morelianos y sus espacios de actuación. Estudié los espacios donde actuaban los músicos en la época porfiriana en Morelia, en Michoacán. Fue mi tesis de licenciatura. Posteriormente estudié las instituciones musicales, estudié 3 instituciones musicales también porfirianas. Me ha interesado siempre el siglo XIX por una razón muy simple. El México que hoy conocemos se fundó en parte de sus elementos de identidad culturales y en otros sentidos en el siglo XIX. Gran parte de los sitios históricos que hoy disfrutamos, por ejemplo, los jardines, la calzada de León, el Teatro Manuel Doblado, el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, son porfirianos, son producto de un proyecto de nación del siglo XIX. Por eso me ha interesado mucho el siglo XIX, porque parte importante de nuestra identidad hoy actual nació en aquella época y entonces me ha interesado estudiar ese proceso. Eh, a lo largo de los últimos años han venido apareciendo una serie de libros que pretenden el estudio de la fiesta, ¿no? Y de la música. Yo he estudiado la vida cotidiana y la fiesta desde la música, ¿no? eh, porque pues no hay fiesta sin música. Y entonces, a lo largo de los últimos años ha venido apareciendo una serie de libros que han revalorado el tema de la fiesta en México. Como pueden ver ustedes, algunos de los que aparecen ahí son de los más recientes. Sin embargo, gran parte de estos libros han estudiado las formas festivas, eh, las, eh, las maneras en que la sociedad se divertía en distintas épocas de la historia nacional, pero se ha dejado de lado algo importante, los excesos en la fiesta. Yo publiqué en el 2017 un libro que se llama Música y Fiesta en Guanajuato.
notas sobre la vida cotidiana de los guanajuatenses en dos ciudades, principalmente León y la ciudad de Guanajuato, aunque también exploro algunas otras ciudades, pero básicamente me concentré en estas dos porque el tiempo que tuve para hacer la investigación no me permitía explorar otras ciudades, donde también hay bastantes fuentes, como son Salamanca, Celaya y otras ciudades. Entonces, en este libro exploré todas la parte, digamos, pues, sí, agradable de la fiesta, y para esto, pues yo construí un modelo de estudio para la fiesta mexicana del siglo XIX. Y puedo decirles que se puede abordar la fiesta en el siglo XIX en nuestro país a partir del estudio de dos ejes, la fiesta religiosa y la fiesta cívica. En torno a cada uno de estos dos ejes, cuando había una fiesta del santo patrono de una colonia o de una ciudad o de un pueblo o una villa, pues se realizaban distintas actividades. Por ejemplo, por ejemplo, el día de San Sebastián solían organizarse conciertos vocales e instrumentales, audiciones y serenatas, funciones en los teatros, ópera, zarzuela. Cuando el cinematógrafo arribó hacia finales del siglo XIX, también se incluyeron funciones del cinematógrafo en torno a la fiesta religiosa. Solían llevarse a cabo tertulias, es decir, reuniones privadas o públicas. Se organizaban desfiles, como el desfile de carros alegóricos para la fiesta de San Sebastián, bailes, ascensión de globos aerostáticos, que fue uno de los elementos del siglo XIX más sonados, porque el ascender en globo significaba estar en la modernidad y dominar los cielos. También las fiestas del carnaval solían organizarse corridas de toros, tapadas de gallos, es decir, peleas de gallos y funciones de circo. Pero también este tipo de actividades que se realizaban en torno a la fiesta religiosa también se realizaban en torno a la fiesta cívica, es decir, cada 16 de septiembre, que se conmemoraba el inicio de la independencia de México, que de hecho fue la primer fiesta cívica en nuestro país, que se estableció de hecho en los sentimientos de la nación de José María Morelos, en uno de los sentimientos de la nación del héroe, se señaló que se conmemorara el inicio de la independencia. Pues todos estos eventos que ven ustedes en el cuadro también se realizaban y se organizaban en torno a la fiesta cívica, nada más que el desfile pues era militar, cívico-militar, y no era los carros alegóricos con notas religiosas, como sí le ocurría, por ejemplo, para la fiesta de San Sebastián. En ese sentido, en mi charla quiero compartir algunas de las formas festivas y la manera en que el Ayuntamiento de León procuró normar la fiesta entre 1825 y 1826. ¿Por qué este tiempo y no todo el siglo XIX? Porque de 1876 a 1911 es el periodo que conocemos como Porfiriato, y ese periodo hay que estudiarlo con sus particularidades. Hay que estudiarlo pues con otra dinámica, hay que estudiarlo con una metodología muy específica. Por tanto, es propio de otro examen, otro estudio diferente. Por tanto, me voy a concentrar en estos primeros años, ¿no? Porque, bueno, posteriormente el próximo año voy a hacer un estudio sobre estas mismas cuestiones para el caso del porfiriato, porque además ya en la época porfiriana el Estado mexicano se consolidó, y entre 1825 y 1876 estaba en proceso de consolidación. Bien, todo el 2019 y parte de este año, hasta que empezó la pandemia, estuve consultando el Archivo Histórico Municipal de León, que es un archivo riquísimo en información. Yo he trabajado archivos en otros lugares del país, principalmente Morelia, y déjenme decirles que el Archivo de León es uno de los más ricos de este país, tiene información muy valiosa en distintos ámbitos de pues de las sociedades, y las fiestas y los festejos es uno de ellos. Ahí en la imagen, si pueden ver, permítanme, voy a elegir aquí el apuntador para que puedan ver. Si pueden ver aquí, dice Plaza de Gallos, es un documento que remite a la Plaza de Gallos. En el Archivo Histórico Municipal de León hay una serie de documentos que nos permiten reconstruir el carácter festivo de la ciudad, y en esta charla vamos a analizar algunos de los reglamentos
de fiestas populares. Incluso hay algunos también documentos que nos remiten al uso y el control de la música, ¿no? Fíjese, en uno de los documentos, en un parte de novedades del comandante de León, resulta que allá afuera de Plaza de Gallos estaban 3 músicos, pues ya en la noche, a deshoras de la noche, dice el documento, y estaban tomando y tocando la vihuela, y ahí los vecinos llamaron a la policía. Cuando se acercó la policía, corrieron y nomás agarraron a uno de ellos, ¿no? Y eso porque se le atoró la vihuela y con el estuche que traía. Es decir, este tipo de documentos que nos remiten a esas pues, conductas o pues esas formas de diversión de alguna forma están en este archivo. Es riquísimo el archivo y en cuestiones de la música, de la fiesta, de la forma en que se reglamentaban las celebraciones en el siglo XIX es pues bastante rico y de ahí viene toda esta información que les voy a mostrar a todos ustedes. Primero quiero que abordemos un poco sobre la importancia de la fiesta en la sociedad mexicana. Todo el mundo ha asistido a una fiesta, eh, somos una nación, al igual que en todas del mundo, pero somos una nación que nos gusta de la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta es una concepción del mundo. En este libro que ustedes ven ahí, en este tomo 1, bueno, son 2 tomos, en este libro que coordinaron Enrique Florescano y Bárbara Santana Rocha, en este libro hacen una serie de estudios sobre la fiesta mexicana. Hay trabajos sobre las fiestas de 15 años, hay trabajos ahí incluidos sobre los matrimonios, las fiestas de enlaces matrimoniales, sobre la fiesta cívica, etcétera, etcétera. Y en la parte inicial vienen una serie de reflexiones en torno a la importancia de la fiesta. Y en esta yo coincido, la fiesta es una concepción del mundo, una manera de entender una realidad. La fiesta también permite expresar, como se señala en la idea que está ahí, la aspiración de integración e identidad en una comunidad determinada. Esta idea y otras vienen en un texto que publicó un sociólogo vizcaíno en un trabajo bastante interesante donde se reflexiona sobre la importancia de la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta, como las imágenes que ven ustedes ahí, tanto la fiesta, puse una imagen que remite a la fiesta de la Virgen de Guadalupe y otra imagen del desfile cívico que se realizó este año. La fiesta permite que la sociedad se integre y que construya sus elementos de identidad. Para el caso del siglo XIX, una nación en construcción como fue la mexicana después de la independencia requería precisamente integrarse e identificarse. Recuerden que la independencia de México fue política, pero también fue cultural. Había que reconstruir al ciudadano. Antes de la independencia, en lo que era Nueva España, no existían ciudadanos, existían súbditos de un rey. Cuando se logra la independencia existieron ciudadanos. ¿Qué era ser ciudadano? ¿Y qué era ser ciudadano de una nación, ya no de un rey, sino de una nación? Todo ese tipo de entendimiento de la sociedad debió construirse a lo largo del siglo XIX y la fiesta facilitó en que se diera esta construcción. Otra de las ideas que nos permite mostrar la importancia de la fiesta es que la fiesta, permite construir una identidad colectiva y un sentido de pertenencia a una nación. Y ahí surgen elementos distintivos de esta nación. Hay ciertos elementos que no se identifican con relación a otros países, ciertos elementos que identifican a una región cultural con otras regiones del país, ciertos elementos que identifican a una ciudad y una comunidad específica del resto de la región y del resto del país, como bien lo sabemos, y podemos mencionar una cantidad de elementos, por ejemplo, en León, la gastronomía, la forma de divertirse, las maneras en que se vive la fiesta es muy particular, similar al resto del país, pero con sus elementos particulares. Entonces, la fiesta tiene esto que ver. Y bueno, el carácter festivo del mexicano es bien sabido. Octavio Paz, en este libro, El laberinto de la soledad, quise citar esta frase, ¿no? A ver si coinciden ustedes o ya me dirán en sus comentarios si no coinciden y entonces pues veremos qué hacer.
Dice Octavio Paz, el solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor a la Virgen de Guadalupe o del general Zaragoza. Octavio Paz le dedica en este libro un capítulo bastante interesante al carácter festivo de los mexicanos. Entonces dice que no nos es suficiente a veces una fiesta colectiva, sino más. Por eso las ciudades y los pueblos no tienen una fiesta patronal, tienen dos. Y para el caso de las ciudades como León, tiene la fiesta de San Sebastián, la Virgen de la Luz, pero además cada barrio tiene su fiesta. San Miguel, San José, etcétera. Entonces tenemos un carácter sumamente festivo que se fue construyendo a lo largo de las décadas y a lo largo de los periodos históricos de México. Evidente, la fiesta cívica, la fiesta religiosa, pues es una herencia española que viene de la colonia con elementos indígenas que no han desaparecido, y la fiesta cívica también es una herencia ciertamente colonial, porque en los siglos XVI, XVII, XVIII también se hacían ceremonias donde se tenían como elementos de identidad pues el pendón real, los elementos de la corona española, y ya en el siglo XIX entraron estos elementos de lo nacional. Entonces la fiesta es fundamental para poder construir el sentido de pertenencia y lograr la identidad de una nación, lo cual ocurrió durante el siglo XIX, se reconfiguró después de la Revolución Mexicana y hoy en día se sigue reconfigurando. Hoy la estamos reconfigurando. Hoy, por motivos de la pandemia, nos estamos comunicando por estos medios virtuales, estamos haciendo fiestas virtuales, estamos teniendo una reconfiguración en la esperanza de volvernos a ver de manera presencial, porque no es lo mismo bailar frente a una pantalla que estar bailando de cara a todos o cantando en conjunto. Bueno, León, Guanajuato. ¿Por qué León, Guanajuato? Es producto de mi investigación, porque aquí vivo, por una parte, y por otra, porque León es una ciudad muy importante, donde tiene un archivo que da para estudiar estos temas que inciden en la historia nacional, y porque pues nadie ha estudiado León en estos aspectos. Hay trabajos sobre León, por supuesto. El licenciado Navarro Valtierra, quien fue el cronista de la ciudad hasta su fallecimiento el año pasado, tiene varios trabajos sobre León, sobre las fiestas, pero es un trabajo general, global, y pues hace falta hacer un trabajo lo que yo intento hacer. León, como bien saben, se fundó en 1576, ya en el siglo XVIII y durante el XIX y el XX, y bueno, en el XXI, pues ha sido siempre una ciudad progresista de amplio desarrollo económico. Ciertas fuentes señalan que ya en 1810 tenía 30,000 personas. De hecho, eh, en la monografía de León, el licenciado Valtierra señala que pudo tener hasta 60,000 personas, pues era una cantidad, si bien no de la misma cantidad de la Ciudad de México, pero sí era una ciudad cosmopolita para esta época del Porfiriato. Siempre, bueno, se consolidaron espacios públicos, barrios históricos, una feria de San Sebastián. Es decir, León, Guanajuato es un objeto de estudio precioso para lo que nos ocupa. La fiesta y sus consecuencias. Miren ustedes, estamos hablando del siglo XIX. Fíjense, en 1833, les voy a contar un chisme histórico. En 1833 hubo una boda en un rancho al sur de León, y resulta que una persona, pues era un día de fiesta, se fue a misa y registró que había habido, sale de su casa, del rancho, va y ve que hay una boda, de unos vecinos tiene una boda. Se fue a misa, se quedó con los familiares todo el día, regresó en la noche y seguía la fiesta. Se fue a dormir, despertó a las horas de la madrugada y seguía la fiesta. Y luego volvió a dormir y luego escuchó unos balazos y un griterío y etcétera, etcétera. Y resulta que en medio de la boda había habido un pleito entre algunos de los asistentes a la boda, y habían habido balazos y había habido heridos. Y entonces este señor le escribe una carta al comandante de la ciudad de León,
pidiéndole más orden y control en este tipo de fiestas. Pero algo que me llamó mucho la atención es que le pedía que prohibiera la música en las bodas, fíjense ustedes, porque a decir de este ranchero, la música era lo que provocaba o lo que incitaba o lo que más bien favorecía el entorno para que germinaran los pleitos, ¿no? Figúrense ustedes, ya el elemento alcohol, música, y ya incidía en este tipo de cuestiones. Y este chisme histórico, como les digo, pues es uno de las noticias que nos permiten mirar cómo en el momento de la fiesta solían surgir rencillas entre personas, lo cual llevó a que las autoridades normaran también los festejos. En esa lámina que le he dado como nombre orden y control, bueno, pues quiero comentarles algunas de las noticias que fui encontrando en mi revisión documental. Y por ejemplo, en diciembre de 1821, fíjense ustedes, en diciembre hubo un evento, hay todo un expediente en el archivo donde muestra cómo en la ciudad de León se organizó un evento para conmemorar la independencia del imperio. Puse imperio, entre comillas, obviamente ya era la nueva nación, pero todavía no se había decidido qué se iba a construir, si una república, una monarquía, todavía estaba en ciernes esta nación, ¿no? Entonces se lleva a cabo todo un evento, se contrató una orquesta, se puso un tablado, viene hasta el listado de todo lo que se invirtió para llevar a cabo una fiesta. Lo sorprendente del asunto no tendría nada que ver hacer una fiesta, bueno, pues vamos a festejar la patria. Sin embargo, México tenía 10 años de guerra, la sociedad estaba empobrecida, no había dinero en el erario, aún así el ayuntamiento organizó un festejo. ¿Por qué? Porque la fiesta era fundamental para reconstruir esa sociedad y para establecer una forma de entender a qué nueva nación se pertenecía, ¿no? Por eso puse quería comentar esa primer festejo ya cívico, patrio, que se organiza en torno a la independencia de la nueva nación. En 1822, el comandante de León tuvo que expedir una orden, una serie de medidas para que las procesiones de Semana Santa fueran con orden, porque tal parece que había la costumbre, había personas que no respetaban el orden y se llevaban incluso, pues ya sea que se insultaban en el camino, se hacían chistoretes o no observaban las medidas que imponía la religión católica. De hecho, déjenme decirles que desde muy pronto, al inicio de la República, en León hay muchas medidas para controlar el consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, se estableció que en las pulquerías y en las cantinas no se vendiera alcohol antes de la 1 de la tarde. El motivo es bastante interesante, ¿no? En el mismo bando, en las mismas medidas, se establece que no se vendieran bebidas alcohólicas antes de la 1 de la tarde para que primero fueran a misa. Ese era el objetivo, fíjense ustedes. Primero vas a misa y ya luego, después de misa, es decir, a la 1 de la tarde, cuando ya terminó la misa, ya puedes vender alcohol para que la gente pudiera primero cumplir con sus responsabilidades. Loterías y juegos de azar, desde iniciar la República hay un sinfín de loterías, hay un sinfín de, 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 de gente que se dedica a poner loterías y juegos de azar, y hubo medidas importantes como esta del Bando Policial 13 de junio del 35 para establecer un control en el consumo de alcohol. De hecho, encontré una cantidad inusitada de contrabando de mezcal en León, Guanajuato, en la década de 1820 y 1830. Es uno de los aspectos que habría que investigarse posteriormente. Derivado eh, mm, de los excesos o los desórdenes en fiestas populares, el Ayuntamiento de León empezó a hacer ciertos reglamentos, ¿no? Y los reglamentos fueron específicamente para corridas de toros, peleas de gallos y las fiestas del carnaval.
Y uno de los sitios donde se llevaba a cabo corrida de toros y peleas de gallos es precisamente en Plaza de Gallos. Antes de iniciar esta charla, está platicando con la licenciada Beatriz Hernández y le decía que tengo un proyecto que consiste en que voy a construir una historia de Plaza de Gallos durante el siglo XIX, de todo lo que pude localizar en el archivo municipal, porque en la Plaza de Gallos es un sitio que, de acuerdo al cronista de la ciudad, licenciado Valtierra, pues ya a finales del siglo XVIII ya existía un local que le llamaban de los Gallos, pero en el siglo XIX ya aparece este sitio, se llamaba Sitio de Gallos, o lo referían como Plaza de Gallos, ya en la década de 1820 ya aparece la Plaza de Gallos, y ahí fue billar, fue un redondel, en la época porfiriana fue un hotel. Se llevaban a cabo peleas de gallos, corridas de toros, pero también ascensiones de globos, circos, zarzuela, títeres, pastorelas, y hasta fue arena de lucha libre por allá en 1950. Y en la Plaza de Gallos ocurría un proceso interesantísimo, porque la Plaza de Gallos fue propiedad del gobierno de León, y entonces el gobierno de León, para obtener un beneficio económico, rentaba la Plaza de Gallos. A lo largo del siglo XIX he encontrado varios procesos de remate del sitio para empresarios que pudieran rentar el lugar y llevar a cabo los eventos diferentes. Miren, desde 1828 hay un proceso de remate, hay un expediente en cada uno de estos años donde se habla del remate, de las condiciones, de los convenios para rematar la Plaza de Gallos. De todo esto voy a hacer un trabajo el próximo año, si Dios quiere, y estamos todavía en este mundo, esperemos que sí. Me agradaría seguir estudiando estas cuestiones, y hay toda una serie de expedientes donde hablan de los remates del sitio. Y entre ellos hay permisos de peleas de gallos, hay varios permisos donde se habla de las particularidades del festejo y de lo que debía encerrar, además de varios permisos como los otorgados en 1825, 32 y 33. Hay dos reglamentos bastante interesantes que se conservan en el archivo de León sobre peleas de gallos, uno de 1835 y uno de 1854. ¿Qué dicen estos reglamentos? A mí me sorprendió de una manera bastante grata que hay un reglamento bastante extenso, donde se establecen no solamente medidas de control para la seguridad de los asistentes, sino también los reglamentos de las peleas en sí. En el reglamento se incluye, por ejemplo, la duración el peso de los gallos, cómo debería poner el tamaño de las navajas, de cómo deberían poner las navajas a los gallos, de los soltadores, de las reglas de los soltadores, de cuando un gallo se consideraba herido, o herido superficial, herido de muerte o muerto, de las maniobras que los soltadores tenían que hacer, todo ese tipo de cuestiones que evidentemente hoy no es tan agradable, ese tipo de espectáculos por aquellos derechos de los animales, pero pues en el siglo XIX tenían que normar este tipo de cosas, y en cuestiones de la seguridad que ocurría ahí, vean el artículo 7 del reglamento de 1874 lo que dice. El contratista se compromete bajo su más estricta responsabilidad, es decir, el contratista, quien contrataba, quien arrendaba el sitio de gallos, se compromete bajo su más estricta responsabilidad a evitar en la Plaza de Gallos los pleitos y desórdenes que suelen cometerse por las diferencias en el juego, y el que cometiese alguna falta, ya de insultos, ya de heridas, después de ponerlo inmediatamente en la cárcel a disposición de alguna autoridad para que lo castigue, y en ningún caso se le permitirá después la entrada a la plaza. Esto ocurre porque, en efecto, en el entorno de las peleas de gallos, luego había también cancioneros populares que iban ahí con vihuela a amenizar las peleas de gallos, y había un consumo de alcohol a veces que se introducía de manera ilegal, pues solían haber desórdenes, y la autoridad tuvo que hacer frente a las quejas de los vecinos, y además pues a las consecuencias de los desórdenes, que a veces no solamente derivaban en riñas, sino también en heridos y hasta muertos, ¿no?
Entonces, este tipo de reglamento nos habla de la forma en que las sociedades empezaron a tratar de normar. Otra línea de investigación es el tema de los prostíbulos, que también hay una serie de documentos en el archivo. Yo invito a algún estudiante que quisiera hacer su tesis o su proyecto de investigación sobre el tema de los reglamentos, del tema de los reglamentos para prostíbulos, que también en el archivo hay una serie de documentos sobre esto, donde también también la parte musical juega un papel importante en estos documentos. En este caso, les voy a hablar de las corridas de toros, que pues las corridas de toros realmente en este país pues es una tradición heredada también de España. Con respecto a las corridas de toros, yo he encontrado que en Guanajuato hay una tradición bastante construida sobre las corridas de toros. Yo he estudiado el tema de las corridas de toros en otros estados de la República y déjenme decirles que no he encontrado que en Guanajuato, en el siglo XIX, hoy todavía se conserva esta tradición. Guanajuato en el siglo XIX tenía una tradición de corridas de toros increíble, al grado de que he encontrado reseñas en los periódicos de la época, donde hay un lenguaje taurino sumamente especializado. De hecho, yo en mi estudio sobre la música y fiesta en Guanajuato, pude ubicar una docena de ganaderías que existían en Guanajuato, donde se criaba toro de lidia. Incluso, bueno, hoy todavía en la ciudad de Guanajuato, en lo que es hoy un hotel, no voy a decir qué hotel es, pero es a la entrada de la ciudad, todavía se conserva lo que era la hacienda de Rocha, donde funcionó ahí una ganadería de toros bravos de lidia, porque había toda una tradición en Guanajuato ya en el siglo XIX, y había una tradición no solamente de la crianza de toros de lidia, sino también de toreros, banderilleros. Y lo interesante desde el ámbito musical es que en cada corrida de toros pues tocaban las bandas de viento, que este es todo un tema. Si en alguna ocasión me invitan a hablar exclusivamente sobre las bandas de viento, pues entonces habremos de hacer una charla específicamente sobre las bandas de viento, que es uno de los temas a los cuales más le he dedicado también estudio. Lo único que sí debo decirles que de acuerdo a lo que está en el archivo del gobierno del estado de Guanajuato, pues la banda de Guanajuato, la banda del estado eh, se creó en la época del gobernador Manuel Doblado en 1856, y la banda municipal de León, pues de la época Porfirio Díaz, ya es toda una realidad, aunque las bandas de viento en Guanajuato aparecieron más o menos después de la hacia la República, hacia la República restaurada, aunque ya en la época de la intervención francesa ya vemos algunas bandas que ya están funcionando. Al igual que para los peleas de gallos, los permisos de corridas de toros, hemos encontrado una serie de permisos a lo largo del siglo XIX que se otorgaban a empresarios particulares para que llevaran a cabo corridas de toros. Miren, en 1831 le dieron permiso por 20 corridas de toros a un empresario, ¿eh? O sea, 1831, el país está apenas reconstituyéndose. Pues en 1828 había habido un fraude electoral, recuerden, ¿no? El país apenas estaba reconstituyéndose, había un montón de problemas entre las dos facciones políticas federalistas y centralistas, lo que luego fueron liberales y conservadores, y entonces ya aquí ya un empresario había pedido un permiso por 20 corridas de toros. Esa era la realidad festiva que se daba acá en León. Y hay un reglamento bastante interesante, un reglamento muy profundo, un reglamento muy bien construido que pretendía precisamente normar la fiesta, las corridas de toros, y este reglamento es de 1873. ¿Qué incluye este reglamento? Incluía que en toda corrida de toros tenía que haber un juez, es decir, una autoridad. Se prohibía el ingreso de personas alcoholizadas, aunque sí se permitía la venta de alcohol, pero adentro pues era un negocio. Había personas que rentaban en la Plaza de Gallos y pues tenían que hacer un negocio. Se prohibía la entrada de menores de edad, y también hay reglas específicas de la lidia de los toros, es decir, las reglas para los toreros, para los banderilleros. Y hay algo interesante. Hay varios partes de novedades del juez. Un parte de novedades les voy a comentar, porque un juez de plaza en el parte de novedades, después de una corrida de toros, le pidió a la autoridad municipal que tenía que poner más atención en la seguridad
porque la gente no pocas ocasiones insultaba a los toreros, les aventaba objetos a los toreros y aquello se convertía realmente en una bacanal. Entonces el juez solicitaba que hubiese más seguridad. En una ocasión, en plena corrida de toros, un policía que estaba, un soldado que estaba franco, es decir, no estaba en función, estaba de permiso, andaba borracho y se agarró a golpes con otra persona, tuvo que intervenir la autoridad, pero la gente empezó a insultar a los policías que estaban tratando de controlar a este soldado. Es decir, ese tipo de actitudes eran bastante comunes y es con algo que tuvo que lidiar el Ayuntamiento de León para tratar de controlar las fiestas y el uso, pues, del consumo de alcohol sobre todo. Siempre, por cierto, en las corridas de toros, pues la banda de música siempre era las que amenizaban en ese tipo de corridas. Finalmente, las fiestas del carnaval, no me quiero extender más y si hubiera alguna pregunta mejor la respondo con mucho gusto, si la puedo responder. Las fiestas del carnaval, pues el carnaval también es una práctica europea que llegó con los españoles, pero he encontrado realmente también varios reglamentos, mucho más, incluso reglamentos de carnaval que en las peleas de gallos y la corrida de toros. Fíjense, ahí está reglamentos de 1869, 71, 73, 77, 82, y bueno, ya hay muchos para el porfiriato que ya no remito aquí, pero las fiestas de carnaval, pues es previo a Cuaresma, ¿no? La gente salía a la calle a bailar, se organizaban bailes, y estos reglamentos coinciden en varios detalles. Primero, establece espacios para el baile. Los reglamentos impulsados por el gobierno de León tenían un fin: controlar la fiesta, controlarla de acuerdo a parámetros especificados por las élites. Y entonces se determinaban espacios específicos para el baile, se determinaba la iluminación de las calles y en cuáles calles iba a haber también, se iban a habilitar como espacios, se establecía el uso de máscaras. De hecho, hay noticias en la prensa de León donde que gente publicitaba su negocio, bien el carnaval, y publicitaban gente que se dedicaba a fabricar máscaras para venderlas y ropa para el carnaval, ¿no? Y hablando de las prohibiciones, bueno, se hablaba de que la gente, en el reglamento, se establecía que la gente tenía que vestir de manera apropiada, porque hay un asunto importante en el siglo XIX mexicano: había que construir y constituir una sociedad bajo o a partir de ciertos valores, y uno de ellos era, por ejemplo, que el baile tenía que no ser pecaminoso, es decir, para ya entrado la segunda mitad del siglo XIX, y es otro tema también que pudiera abordar en alguna ocasión, fue muy criticado el jarabe, por ejemplo, los jarabes, los sones, los jarabes, porque una de las cosas que criticaban, además de las letras de los jarabes, era el baile, que era un baile pues muy movido, como lo que hoy bailamos un son en las fiestas y no pasa absolutamente nada, pero para los parámetros del siglo XIX, pues el baile también tenía que tener ciertos elementos que no atentaran contra las costumbres. Y precisamente ahí están las prohibiciones. Una de las prohibiciones en los bailes de carnaval o en las celebraciones de carnaval en León fue que la gente no podía quitarse las máscaras, que no podían correr a caballo, andar en caballo, proferir insultos a las personas, ni arrojarse objetos. Tal parece que una costumbre, o a algunas personas acostumbraban llevar alguna fruta echada a perder y se la aventaban como manera de diversión, y eso lo prohibían precisamente esta la voy a pasar, que la prohibían precisamente en estos reglamentos. Las fiestas de enero, quiero terminar con esto, las fiestas de enero de León eran realmente fastuosas ya en el siglo XIX. De acuerdo a lo que registró el licenciado Valtierra, en 1876 se organizó por primera vez los carros alegóricos y el desfile que hoy pues es toda una tradición. Seguramente el próximo año no va a haber por las condiciones, pero hay ciertas también noticias que nos hablan de este otro México. Por eso lo he llamado el otro México festivo, este otro México de los excesos, porque las noticias sobre las fiestas de enero era que aumentaban los robos,
habían personas que venían las fiestas y en la prensa decían que aumentaban los robos, aumentaban los pleitos y se quejaban del ruido excesivo. Se quejaban del ruido excesivo. Había un hotel donde hoy está la Casa de la Cultura, había un hotel donde pues ya hacia la década de 1880 he encontrado noticias que señalaban que ahí ponían ya sea música en vivo o música pues ya grabada, ya se había desarrollado el fonógrafo, y ponían música y la gente se ponía a bailar, y era una música que no gustaba a ciertos sectores de élite, música que consideraban no apropiada para las costumbres de la época. Entonces ya existen notas que nos hablan de que el ruido era eso, era un ruido excesivo que no correspondía a los cánones de la época. ¿Okay? Como quiera que sea, las referencias que he encontrado sobre la fiesta de enero son extraordinarias. Si leen mi libro sobre la fiesta en Guanajuato, van a encontrar una descripción y análisis de las fiestas de enero, que realmente eran una fiesta amplísima de varios días, a veces duraba hasta 2 semanas, y todos los días había diversos eventos, corridas de toros, peleas de gallos, carreras de caballos, las llamadas entrega de flores, lo que hoy se lleva a cabo, y realmente era todo un evento al cual venían gente de otras partes incluso, ¿no? Por eso, una de las notas de un periodista señalaba que cuando ya vienen las fiestas de enero y van a aumentar los robos porque venían gente de otras partes, y muchos de estos visitantes, mejor dicho, algunos de estos visitantes no venían a la fiesta, sino venían a robar. Sí, se daba de todo. Y bueno, ese es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si quisieran, me disculpo de pronto por lo apretado del trabajo. Si hubiera alguna pregunta, lo que yo quería compartir es que pues hay un México muy interesante en el siglo XIX, y de ese México derivamos nosotros. Parte de las tradiciones que hoy son fundamentales en nuestras sociedades no se construyeron ayer, se consolidaron en el siglo XIX. Por eso mi interés siempre ha sido estudiar pues todo el siglo XIX, aunque no tengo también estudios para el México contemporáneo en la música. Tengo también varios trabajos ya publicados sobre las músicas populares actuales, pero me ha interesado siempre estudiar esta época, porque como les digo, de ahí venimos. Las fiestas hoy tradicionales, que las fiestas cívicas como las conocemos, las fiestas religiosas como las conocemos, se consolidaron en el siglo XIX y se vinieron construyendo con sus distintos elementos durante el siglo XX, pero gran parte de los espacios de identidad de las ciudades mexicanas, por ejemplo, la Calzada de León, pues es porfiriana, el Teatro Manuel Doblado es porfiriano, la Plaza de Gallos, pues es del siglo XIX y que hoy ha sido remodelada y que significa pues uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Y bueno, quiero terminar con esto, me extendí, pensé durar 35 minutos, duré 10 minutos más, y no sé si hubiera alguna pregunta que pudiera responder, si es que la puedo responder. Y muchísimas gracias, doctor, por toda su valiosa participación. Me gustaría comentar que el doctor Alejandro Mercado, además de ser profesor de la Universidad de Guanajuato, también es cronista del municipio de Santa Ana Maya, Michoacana, desde el 2008, y tiene además 5 libros escritos, ha sido coautor de más de 20 y ha tenido diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación Fórum Cultural Guanajuato en el 2016. Y bueno, o sea, es un investigador muy activo, como lo pueden notar. Es aparte asesor de diversas tesis de posgrado. Y bueno, me gustaría yo comenzar con alguna pregunta. Hay algunas preguntas que también están comentando aquí en las redes, doctor. No sé si nos pueda platicar brevemente sobre algunos de los estilos o danzas acerca de la música que había en estas fiestas, en Plaza de Gallos, en las plazas de toros, que sé que muchos de de nuestra comunidad musical lo está escuchando, y sé que les pueda interesar este tema.
Sí, gracias. Pues hay muchísima información sobre esto. Una de las fuentes más importantes, además de los archivos, que es la prensa. Yo he estudiado a profundidad la prensa guanajuatense de esta época de la que estoy hablando, y hay realmente una cantidad increíble de programas, de eventos, de serenatas, de audiciones, e incluso la música que tocaban las señoritas de la alta sociedad en las tertulias privadas. Ahí está, ya parece que tocaban, aparecen los grupos musicales, los instrumentos que tocaban, la conformación de todo esto. Y debo decir que la música que se ejecutaba en las fiestas del siglo XIX y en todo el porfiriato, pues era música europea, ¿no? Básicamente, en todas las escuelas en el país, en el siglo XIX y sobre todo ya en la segunda mitad y en la época porfiriana, el modelo de educación fue el europeo. Si bien se logró la independencia y se trató de construir una nueva nación, esta nación se construyó bajo los parámetros de la cultura europea, en la música y en la literatura, por ejemplo. Se siguieron las formas europeas. ¿Qué se tocaba, por ejemplo, en un baile? Un baile producto de un baile que se organizaba por la fiesta del 16 de septiembre. Valses, la orquesta tocaba un vals, tocaba valses, tocaba chotis, tocaba danzas, tocaba algunas polcas. La polca proviene de algunas ciertas polcas, provienen de Francia, y eso era lo que tocaban, o algunas canciones. Todos los instrumentos pues también eran europeos. Los grupos musicales eran las orquestas llamadas típicas, lo que hoy conocemos como orquesta de cámara, y las bandas de viento, aunque también a finales del siglo XIX ya empezaron a aparecer las estudiantinas, como la Estudiantina Popular Guanajuatense. Tengo un trabajo que publiqué el año pasado, está en línea, sobre las estudiantinas en Guanajuato, en una revista que se llama Legajos de Tuna. Si a alguien te interesa, pues le mando el link, pero ahí lo busco en Google y ahí aparece, ¿no? Entonces, ¿qué música? Pues se tocaba estos géneros, todo lo europeo, valses, fantasías, pasos dobles también, aunque ya ven que les comentaba que se quejaban del ruido excesivo, pues también ya empezaban a finales del siglo XIX y principios del XX, empezaban a llegar ritmos de Estados Unidos como el two-step y otros ritmos que ya son como ritmos innovadores que la tradición porfiriana veía muy mal. Pero por otra parte, los sectores subalternos ejecutaban sones y jarabes, ¿ok? Pero esto no aparece en la prensa, porque la prensa la dirigían las élites, los sectores de poder. En la prensa no, en la prensa cuando se señalan los jarabes y los sones, los señalan para criticar esas costumbres, no para exaltarlas. Hoy los jarabes, como el jarabe tapatío, es parte de nuestra tradición mexicana, pero hace 100 años no. Eran concebidos por la sociedad porfiriana, la sociedad decimonónica, las élites, como una corrupción de las costumbres. Voy a tomar esta palabra, esta frase que he encontrado, una corrupción de las costumbres, porque consideraban que los jarabes y los sones atentaban contra la religión por el baile y por la letra, ¿no? A los que me están escuchando, si busquen en YouTube un son que se llama el chuchumbé y escúchenlo. Ese son sonaba en Nueva España, apareció en la segunda mitad del siglo XVIII y todo el XIX, y hay otro que se llama pan de jarabe, que se sonaba mucho en Guanajuato, y que hay notas que hay para allá, para Celaya sonaba mucho, y escuchen la letra, y van a ver por qué pues eran letras muy pisperetas, muy jocosas, muy chuscas, pero que no eran propio del modelo cultural impuesto por las élites del poder. Y eso es lo que te puedo decir. ¿Qué tocaban las bandas de viento? Marchas militares, marchas. Ese era lo que la sociedad escuchaba mucho. Valses, fantasías, chotís, polcas, canciones y marchas. Y los sectores populares, con vihuela y violín, jarabes y, y sones. Pero esto es mucho más difícil de ubicar, sobre todo para el siglo XIX, porque las fuentes las publicaban las élites. Donde he encontrado todos estos detalles son en los archivos, en la parte de las denuncias y las partes de los comandantes.
Mm. Ay, pues muchas gracias, doctor, qué interesante. Me gustaría, gracias por respondernos la pregunta, me Ujú, gustaría expresar algunos de los comentarios que están escribiendo en Facebook. Bueno, ujú. está Rosa María Mena y también Manuel Ángel Aranda Portal, expresando que pues que está muy interesante, que muchas gracias por su plática. Y hay una pregunta de Luis Cibrián, en donde comenta, aparte de la vihuela o la guitarra sexta, ¿se utilizaba algún otro instrumento de cuerda para el acompañamiento en las celebraciones leonesas? Pues la guitarra que hoy conocemos como la sexta era la más común. Hay otras referencias, otros instrumentos y otras guitarras, sobre todo en los sectores populares, pero el problema que tenemos para el caso del siglo XIX, lo quiero aclarar, para el caso del siglo XIX, es que luego las referencias a estos instrumentos son muy vagas, nada más las refieren como guitarra. Yo asumo que pudo haber guitarras de golpe para ejecutar sobre todo los jarabes o los sones, pero a veces las referencias no nos permiten distinguir qué tipo de guitarras específicas para el caso de estos sectores subalternos, ¿no? Para el caso del siglo XIX me refiero, porque como les digo, yo siempre lo he dicho, yo cuando hago me doy unas charlas o bandas de música, yo les hablo de las fuentes que nos permite construir esto, y estas fuentes las construían las élites, Mm, porque es lo que las que imponían un modelo cultural. Es muy difícil señalar si había otro tipo de guitarras por lo que les digo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar el caso de Guanajuato, ya hace ya 7 años que tengo estudiando este tema, años atrás estuve estudiando el caso, el asunto para el caso de Michoacán, porque yo allá vivía. En los primeros informes del gobierno de Guanajuato, fíjense ustedes, en el primer informe de 1825, el informe oficial señala que existía una banda de música. Y pues es ilógico, es imposible porque no existía todavía los instrumentos de banda, ¿no? Pero ahí dice, en los registros dice músicos de banda, y viene un listado de, bueno, la cantidad, 20, 25 músicos de banda, ¿no? Sí, porque los tomaban como genéricos, ¿no? Sin embargo, era banda de guerra, tambores y cornetas, ¿no? Entonces, es lo que ocurre de pronto cuando en los registros uno ve que en este chisme histórico que les decía, que el comandante anda haciendo su rondín y afuera de Plaza de Gallos en la noche están 3 músicos tocando la vihuela y tomando. Los quieren arrestar y le corren, nomás agarraron a uno. Y ahí dice, estaban tocando vihuela. A lo mejor traían una guitarra de golpe o a lo mejor traían otro instrumento bastante específico, pero no lo dice, ¿no? Entonces yo me disculpo con quien hizo esta pregunta, no podría decirle porque las fuentes a veces nos limitan este tipo de cuestiones. Lo que sí hay es, por ejemplo, los partes de la conformación de las orquestas típicas, y pues sí ahí menciona la guitarra sexta. Sin embargo, no me voy a quedar con la duda y voy a voy a hablar en estos días con un gran amigo de la Universidad de Tlaxcala que es experto en guitarras. Le voy a preguntar a ver qué, y ya nos comunicamos para la otra. Por cierto, fundamos el pasado 21 de este mes, fundamos una academia mexicana, y el próximo año la primera actividad de esta Academia Mexicana de Estudios sobre la Música va a ser sobre la guitarra, ah, qué los interesante. trabajos del próximo año, ¿no? Entonces, yo no he estudiado los instrumentos de cuerda, los de aliento sí, soy trompetista, ¿no? Eso sí, tengo mucho más. Entonces, ya les estaré comunicando para que pudieran integrarse a algunos de los interesados en estos trabajos para el próximo año. Claro, sería Sí, buenísimo. Muchas gracias. muy bien. Gracias, doctor. Pues me gustaría comentarle sobre la pregunta que Uh -huh, realiza Ricardo Pérez. uh -huh. Dice, hoy en día se podría considerar que sigue habiendo algún sesgo a nivel institucional respecto a algún tipo de música o fiestas en la ciudad. ¿Será que en el sentido de apoyar un tipo un género, pues no sé si llamarlo sesgo, pero uno de los investigadores que ha escrito sobre la fiesta, que es Roger Chartier,
él ha dicho que siempre el festejo popular entra en conflicto con quienes detentan el poder político o el poder cultural, el poder económico. Y siempre hay lineamientos que dan pues más apoyo a un tipo de música que a otro, y tiene que ver también pues con un modelo cultural. En el caso del siglo XIX, sí hay notas para reprimir ciertas expresiones. Por ejemplo, los sectores populares, los sones y los jarabes eran severamente reprimidos, eran muy criticados en la prensa, y hubo medidas para tratar de controlar esas expresiones, porque no eran acordes con el modelo cultural impuesto por las élites. Hoy en día, pues yo creo que pues las expresiones pues no hay, las limitantes a ciertos tipos de expresión pues pueden verse en los proyectos de apoyo culturales. Por ejemplo, los proyectos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes del FONCA, hasta hace algunos años incluyeron, por ejemplo, en el de coinversiones, que es uno de los grandes proyectos del FONCA, hace apenas algunos años, proyectos de banda o de banda de viento o de conjunto norteño. Hace algunos años quedaban excluidas estas expresiones como para meter un proyecto de banda. Y bueno, ya se han abierto más este tipo de proyectos hacia otras formas de expresar la música. También tenemos que entender esto desde pues, las formas que no son propias, ¿no? La música que está hoy en día y que se está sonando, y que pues la limitante estaría más bien en otros sentidos que no tienen que ver con pues con las limitantes. Yo creo que más bien, para ya no enredarme en la respuesta, me parece que pues no sé no creo que haya algún sesgo. Hoy en día, pues todo el mundo puede hacer música, y lo vemos en los medios de comunicación, pues hoy hay de todo lo que sí he notado es que pues ha predominado la música comercial, popular comercial, sobre la música académica o sobre la música tradicional. Y ahí están las encuestas de consumo musical, ¿eh? Es lo que podría comentarle. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay un par de preguntitas más. Eh, Aquí comenta Luis Cibrián, relacionado también a las preguntas anteriores. Dice, ¿hubo algún repertorio específico o género característico en la ciudad, sí, en la música popular de la ciudad? Característico de la ciudad, pues más bien en el siglo XIX la ciudad de León, al igual que el resto de las ciudades del país, siguió las pautas del centro. Déjenme decirles que en la prensa local da evidencia de ese seguimiento que se hacía del centro del país. Es decir, repetían, por ejemplo, noticias culturales que aparecían en la Ciudad de México, de periódicos de la Ciudad de México, y en las ciudades como León, como las ciudades de Guanajuato, Celaya, Salvatierra, estas ciudades importantes donde había una prensa que influía en la sociedad, más bien repetían este repertorio que se llevaba a cabo en la Ciudad de México. Vemos un desarrollo bastante similar en estas ciudades de provincia con respecto a la Ciudad de México. Un repertorio específico, digamos, que hubiera una música particular de León, Guanajuato, al menos en los sectores que impulsa, pues los sectores musicales que se perciben en las fuentes, no había, pues lo que sí puedo decir es que pues, se sonaba de todo, había diversos grupos musicales, había diversas orquestas, había diversos espacios, y León, Guanajuato era una ciudad cosmopolita donde incluso empresarios venían a presentarse aquí de manera cotidiana con empresas de zarzuela, de óperas, bueno, ópera, zarzuela, incluso la afamada cantante Ángela Peralta, estuvo aquí en León no solamente como ejecutante, sino como empresaria. Hay un expediente donde firmó un convenio con el ayuntamiento para presentar distintos eventos. Pero una música que haya sido característica de aquí, al menos de los sectores impulsados, bueno, de la música impulsada por el sector burgués, no podría decirlo. Lo que sí había distintos
fiestas en las colonias, en los barrios históricos, donde seguramente sonaban piezas pues particulares de jarabes y sones, pero como les digo, es difícil, este tipo de expresiones populares no hay un registro escrito porque era una tradición oral y las fuentes pues estaban controladas por la burguesía, ¿no? Qué lástima, ¿verdad? Todo lo que se hubiera podido escribir sobre eso. No, sobrevive, ¿eh? O sea, eso sobrevive. Todos los músicos que hacen música, ahí vienen todas esas tradición que se ha sido trasladando desde Sí, entonces. afortunadamente. Sí, 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 sí. Porque luego las músicas populares no necesitan, en un congreso donde asistía sobre el jarabe, donde presenté sobre el jarabe en Guanajuato, yo les decía, pues la música que se transmite, los sectores populares, pues a veces no es necesario que se escriba. Su función no es que se su función no es que se quede ahí, ay, vamos a dejarla a la posteridad en un soporte específico, sino la memoria es el soporte de esas músicas. Claro. Pues sí, y el cambio y la transformación, ¿no? De Ujú. la misma. Muchas gracias. Le voy a comentar la última. Me parece que ya no hay preguntas, solo más bien hay comentarios, doctor. Ok. Rosa María Mena. Sí, sí, es una pregunta, perdón, de Rosa María Mena. Es la última. Los demás son comentarios de felicitaciones. De Federico Hernández dice, lo felicita, que qué buena conferencia, bravo. También Rosa María Mena comenta que está muy bien documentado, que muchas gracias. Y la pregunta que realiza ella misma es que si puede, dice, ¿puede decirnos más nombres de las piezas musicales? Esta pregunta la mencionó cuando estaba hablando sobre Ujú. los géneros o los estilos en las fiestas. Ajá, sí. Yo les decía que les comentaba que uno digamos, de los géneros musicales que eran criticados eran los jarabes y los sones, ¿no? Y les decía que pueden buscar en YouTube un jarabe que sí está ahí en YouTube, que se llama el chuchumbé, así como suena. Ese jarabe empezó a circular, a parecer, después de 1743 y pues la grabación que está en YouTube, escuchen la letra, es muy picaresca, es sumamente, pues sí, jocosa. Y es el jarabe, se van a dar cuenta al escuchar esta pieza de que era sumamente crítico para la realidad entonces. Los jarabes eran utilizados como crítica social, los sectores populares los utilizaban para establecer sus ambiciones, para criticar su realidad y criticaban al gobierno y a la iglesia. El chuchumé es una crítica a la iglesia y a la labor de la iglesia. Hay otro jarabe, el pan de jarabe, pero ese sí yo no he podido ubicar en YouTube, pero hay bastante música en YouTube de lo que podía sonar en el siglo XIX. De los sectores populares, pues hay un son que se llama el guajito, por ejemplo, que sonaban por allá en la época de la independencia, ya sonaba el guajito. Sí, no, hay un grupo que se ha dedicado a investigar la música antigua mexicana, se llama Grupo Segrel. Búsquenlo en YouTube, tiene un concierto fantástico, subieron todo el concierto de la música que sonaba a principios del siglo XIX, de la música de los sectores populares, y ustedes lo pueden disfrutar, se llama así Grupo Segrel, búsquenlo y van a ver qué maravilla. Y hay así un sinnúmero de piezas que remiten a lo que sonaba en los sectores populares, con relación a la música, digamos, de la música académica, pero que recoge las canciones populares, pues yo le recomiendo el Ecos de México de Julio Ituarte, es un popurrí, el arreglo que está en YouTube es para piano, pero ahí van a identificar ustedes, es un popurrí de música mexicana, y ahí van a ubicar ustedes piezas que hasta las mañanitas vienen ahí, ¿no? Entonces, hay una serie de compositores del siglo XIX, es un pendiente que tengo para el caso de Guanajuato. Yo ahorita en este momento, yo no les podría decir de un compositor del siglo XIX,
porque todavía no he tenido la oportunidad les digo que ando de un proyecto en otro, pero no he podido, es una de las cosas que le debo al Estado de investigar compositores guanajuatenses del siglo XIX, ¿no? Todavía lo que le estoy hablando son compositores de que básicamente hicieron su labor en la Ciudad de México, aunque no fueran en la Ciudad de México, se fueron para allá. Busquen la música de Julio Arde, de Ricardo Castro, por ejemplo, de Melesio Morales, pero quien me escuche, busque, ahorita que terminemos, busquen Ecos de México de Julio Tuarte y van a ver qué maravilla. Van a escuchar y busquen al grupo Segrel y se van a dar cuenta de todo lo que sonaba en los sectores populares. Y con eso van a tener para divertirse un buen rato. Espero que haya contestado a Rosa María Mena y le agradezco su interés y su comentario. Hay mucho, pero mucho todavía que hacer. Hoy hay que hacer un catálogo de compositores y compositoras porque también la mujer tiene un papel especial en todo eso. Uno piensa que solamente los hombres tocaban. Es cierto, en el siglo XIX había ciertas restricciones a las mujeres, hay que decirlo, y mañana creo que es un día importante. Había restricciones. En el siglo XIX a la mujer no se le permitía que tocaran trompetas o instrumentos de aliento. A la mujer se le permitía que tocara violín, piano, guitarra, pandero. Nada más. No era propio para la mujer que tocara otros instrumentos. Ya en el 20 ya hubo una apertura y hoy obviamente pues yo conozco trompetistas extraordinarias hoy en día, ¿no? O mujeres que tocan tuba, otros instrumentos, pero sí en el siglo XIX sí tenían ciertas restricciones, no así para componer, que tenemos también casos importantes de compositoras, pero sí hay, eso les quedo a deber, si la vida me permite, en algún momento haré un estudio sobre los compositores y compositoras guanajuatenses. No, pues nos quedan muchas charlas pendientes, doctor. Todavía nos quedan Justo. muchos temas que platicar. Sí, pues muchísimas gracias. Ya nada más ponen al final algunos comentarios de Eduardo Javier Huerta. Dice muy interesante, llamen a la charla. Ricardo Pérez también dice muchas felicidades. Excelente charla, doctor. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle una vez más por todo este conocimiento que hoy nos comparte en esta noche, muy, muy adecuado para ahora, para el aniversario de la escuela, que nos hace también recordar que, pues sí, que somos parte de una historia, que sí hay un montón que explorar y que seguir platicando de nuestra ciudad y de nuestras costumbres. Te lo agradezco enormemente, doctor, y espero que nos podamos ver de vuelta próximamente por acá. Claro que sí. Aquí estaremos con mucho gusto el día que ustedes quieran y felicidades por ese 36 aniversario. ¿Sí, verdad? Es ya toda Muchas una vida, gracias. Sí, es toda una historia y pues la seguimos haciendo. Muy Muchas bien, pues gracias, doctor, por ser parte. ha sido un placer ser parte de esta historia y quedo a sus órdenes para cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga buenas Gracias. noches y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Hasta luego.